chicos, ¿cómo estáis? Bien, vamos a continuar con ejercicios, en este caso con set, ¿vale? Con la estructura de datos esta set. Bien, vamos a ver un enunciado y hacemos, ¿vale? Genera las siguientes clases: empleado, con los atributos código, nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Es abstracta. Introduce también un atributo estático para realizar un contador de empleados, eso lo haremos al final. Técnico, hereda de empleado y tiene un nuevo atributo de especialidad. Comercial, hereda de empleado y tiene un atributo zona. Genera una clase ejecutable donde haya un set de empleados. Ten en cuenta que no deben repetirse, ¿vale? Imagínate que no se pueden repetir los empleados y el criterio que vamos a utilizar para que no se repitan es el código. Ya veremos cómo se hace. Así que deberás sobreescribir el método de equals y hashcode. Eso también lo haremos después. Monta un menú con las siguientes operaciones: insertar empleados, listar empleados, mostrar número de empleados y salir. Vale, pues vamos a ello, ¿vale? Bien, he adelantado trabajo para no extender demasiado el vídeo. Tenemos la clase empleado con código, nombre, apellidos y fecha de nacimiento, constructor, toString, los getters y los setters. Tenemos una clase técnico que tiene extiende de empleado con su atributo especialidad, sus constructores, su toString, no es que le falta esto, su esto para ya que te salga completo, y después los getters y los setters, ¿vale? Por último tenemos a comercial, que también extiende de empleado, que tiene el atributo zona con su constructor, su toString, getters y setters, ¿vale? Bien. Y por último tenemos un ejecutable donde ya tengo montado un menú: insertar empleados, listar empleados, mostrar número de empleados, salir, ¿vale? Opciones 1, 2, 3 y S son las válidas, y no te seguirá saliendo introdujo una opción. Y después pues ya tenemos aquí pues simplemente una clase, un método main donde tengo que mi clase scanner, un string para el menú y después un set de empleado que le he llamado que he hecho un new hash set. Después veremos cómo hacerlo en new tree set, ¿vale? Empleado. Y después ya pues simplemente pues que el menú es igual al método menú y después unos if que te van a ir llamando a distintos métodos, ¿vale? Cuando te haya introducido el usuario en uno, tendré que insertar un empleado. Bueno, pues tal y como hicimos la última vez, pues voy a necesitar esto: string tipo. Y aquí en string tipo, pues le tendré que mostrar aquí un shout insertar empleado. Y ahora es una especie de pequeño menú, ¿vale? En el cual le llego y le digo: dime el tipo de empleado. 1.guión va a ser 1. Bueno, voy a ponerlo aquí debajo. Técnico, comercial, ¿vale? Y ahora digo una opción, ¿vale? Bien, y aquí en vez del m le pongo esto y digo que tipo es igual a next line, ¿vale? Ya lo tengo hecho. No voy a hacer el do while, o venga, va, voy a hacerlo. Do while, y esto lo pongo aquí dentro, para que así no se pueda equivocar. Si me pone una cosa que no sea ni el 1 ni el 2, que repita, ¿vale? Bueno, voy a cogerme aquí, esto de aquí, voy a copiar hasta aquí, y así ya lo tengo hecho, ¿vale? Para que este se llama tipo. Tipo, y si no recuerdo mal, me falta aquí uno de estos, ¿vale? Bueno, pues un menú pequeñito, un submenú, en el cual le digo: introduce el tipo de empleado técnico comercial. Vale, pues en todo caso, sea técnico, sea comercial, voy a necesitar que me metan todos estos datos, ¿vale? Okay. Y aquí voy a poner código, espacio, y aquí es igual a set.next. Ya tengo el código introducido, ¿no? Siguiente cosa, el nombre.
digo que esto lo tengo que hacer porque sea técnico o comercial, todos tienen toda esta serie de cosas. Vale, todos tienen el código, el nombre, los apellidos, ¿vale? Y el local date de la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, aquí tengo que hacer localdate.parse y aquí voy a hacer aquí venga, ahora voy a hacer aquí los print el nombre. Apellidos y aquí fecha de nacimiento y le voy a poner que me lo ponga 1, 2, 3, 4 mes, día a día, para que me lo ponga en este formato, ¿vale? Pues ya lo tendría. Código, nombre, apellido, fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento, si me la meten en este formato, me va a funcionar el localdate.parse, pues este es line, si me meten en este formato, pues va a funcionar correctamente. Si no, pues me dará una excepción, pero no lo voy a controlar, ¿vale? Bueno, ya tenemos eso. Ahora le tengo que decir que tipo.equals 1, pues entonces lo que le voy a pedir es la especialidad del técnico. Es route, especialidad, espacio, y ya luego y hago el dichoso especialidad es igual a y ahora ya me genero un técnico. Técnico T es igual a new técnico, y control espacio y ya me sale todo el impuesto, ¿vale? Genial, pues ya tengo hecho el técnico. Ahora voy a poner aquí para cuando sea un comercial, que tengo que poner zona. Zona es igual a vale, ya tengo la zona y ahora llego y digo comercial C es igual a espacio y ahí tengo, ¿vale? Bien, ¿qué más cosas tengo que hacer que me faltan? Pues aquí coger y a mi set de empleados, se llamaba e.a, pues le añado mi técnico. Y ahora, aquí ya tengo un comercial, a mi set de empleados e.a, pues le añado comercial, ¿vale? Bueno, ya lo tengo, ambos dos introducidos, ¿vale? El de listar empleados es sencillísimo, porque lo único que voy a hacer aquí es esto de aquí. So, guión, listado de empleados. Y ahora ya aquí pongo me recorro así los empleados y hago un sort de empleado, ¿vale? Me recorro los empleados y me cojo a un system.out.println de empleado que como tiene un método toString, pues lo va a ejecutar, ¿vale? Esta vez sí que voy a empezar a probar ya, antes de hacer este de mostrar el número de empleados, para que me sirva un poco para explicar esto de cómo hacer que no se repita, ¿vale? Vamos a darle aquí en run y vamos a ver cosas, ¿vale? Si yo le doy 1 y saltar empleados y me introduzco un técnico y el técnico digo el código, el 1, el nombre, el 1, los apellidos 1, la fecha de nacimiento, aquí no me puedo equivocar y poner borradas, 0, 1, 0, 1, ¿vale? Ya he introducido 1, la especialidad, pues la especialidad 1, ¿vale? No me complico la vida. Si doy 2 listar empleados, pues me sale solamente eso. Vale, voy a insertar otro empleado, 1, insertar empleados, y me voy a volver a insertar un técnico. Vale, si yo pongo código 1, nombre 1, apellidos 1, fecha de nacimiento 2000, 01, 01,
especialidad, da igual, aunque pusiera la 40 y después doy 2 listar empleados, si os fijáis, me lo he insertado 2 veces. ¿Vale? Y hubiera dado igual que hubiera puesto especialidad 1, me hubiera insertado exactamente las 2 veces lo mismo. Decimos, pero si en un set esto no tendría que pasar, ¿no? En un set no deberíamos admitir repetidos. Cuando hay un repetido, pues no debería insertarse los dos. Vale, el problema está en que no hemos definido los criterios por los cuales 2 empleados son el mismo. De manera que, como no hemos definido ese criterio, por Java pues no termina de entender, así que inserta todos. ¿Vale? Cuando utilizamos, por ejemplo, string, como hicimos en su momento, el ejemplo en el cual os contaba ahí que el set nos repetía los datos, insertábamos varias veces la misma palabra y nada más que se insertaba una, es porque el método, la clase string sí que tiene implementados los criterios por los cuales se sabe si 2 strings son iguales. ¿Vale? Bueno, pues tenemos que hacerlo ahora nosotros. Vamos a hacerlo, ¿vale? Fijaos, lo voy a hacer aquí, en empleado, porque lo que me viene a decir es que si dos empleados son iguales y tienen el mismo código, ¿vale? Entonces, para que no se repitan, lo tengo que hacer a nivel de empleado, no a nivel de técnico de comercial. Y fijaos, vamos a hacerlo, primero lo voy a hacer regular y después yo lo haría. Fijaos, para hacer eso hay que implementar estos 2 métodos, el equals y el hashcode. Y aquí te llegan y te dicen, ¿qué campos quieres incluir en el equals y cuáles quieres en el hashcode? Pues los del criterio por el cual son iguales, ¿vale? Si hago esto, generate, se me generarán aquí unos métodos, ¿vale? Fijaos, el método hashcode lo que hace básicamente es que si hay 2 personas, o sea, 2 empleados, perdón, que tengan el mismo código, te van a devolver el mismo número. Hashcode te devuelve un número entero. Y aquí ha generado aleatoriamente int hash igual 3, hash es igual a 29 por el hash más el hashcode de un string. El hashcode, si los 2 strings son iguales, pues te va a devolver exactamente lo mismo, ¿vale? Y el método equals es un poco más complicado, el cual te viene a decir que si el objeto que te entra en obj y el que estás ahora mismo es el mismo, pues entonces devuelvas true. Si el objeto que te entra por aquí es nulo, pues entonces devuelvas false. Si la clase que tiene uno y la clase que tiene otro son diferentes, devuelves un false. Y si todo esto lo has pasado, coges y este de aquí, veis, lo conviertes en empleado haciendo cast, lo guardas en este de aquí, final empleado others, y aquí ya se pone a comparar. Si objects equals el código y el código del uno y el otro, el código del uno y del otro son exactamente el mismo, pues entonces ya cojo y devuelvo un true. Y si fueran diferentes, pues devuelvo un false. Object.equals, pues en este caso, este object que es un string, pues te devolvería un true. ¿Vale? Bueno, ya os digo, un poco más complejo, pero también similar. En principio, si 2 tienen el mismo código, debería de considerarlos iguales. Pues vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a probarlo. Voy a meter datos similares a los de antes y veremos qué es lo que ocurre. Bien, pues nada, insertar empleados. Un técnico. 1, 1, 1, 2000, 01, 01, especialidad 1. Ahora voy a insertar otro empleado. ¿De qué tipo? Vale, y ahora fijaos, voy a repetir el técnico también, código 1, pero sin embargo después de nombre le voy a poner Pepe, Pérez, fecha de nacimiento, 2000, 02, 02, datos completamente diferentes, sin especialidad, esta de aquí. Si ahora le doy a 2 listar empleados, veremos que solamente tengo el primero. El segundo, como tiene el mismo código, no lo llego a insertar. O sea, ¿qué es lo que hace el set? El set lo que hace es, ¿son iguales? Sí, pues entonces no inserto el segundo. ¿Vale? Básicamente es lo que hace. Se pone a buscar dentro de todos los datos que tiene, si tiene uno que se le haya definido un criterio por el cual sea igual, y en ese caso no lo inserta. Si no tienes ninguno que sea igual, pues sí que lo inserta. Con lo cual te ahorra ese trabajo de tener que hacerlo tú, de ir buscando si tengo uno igual, con el mismo código. Todo eso te ha ayudado para que no tengas que hacerlo. Ahora bien, esto que parece que funciona, vamos a ver que no funciona del todo bien. Voy a dar un insertar empleados de nuevo, y ese insertar empleados voy a insertar un comercial, en este caso. Fijaos, de código voy a poner el 1. Y de nombre 1, apellidos 1, fecha de nacimiento 2000, 01, 01. Y aquí en zona le voy a poner la zona norte. Vale.
En principio no debería habértelo insertado, ¿verdad? Porque tienen el mismo código, que es el criterio que he dicho que dos empleados con el mismo código son el mismo. Vale, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Doy dos listas y resulta que sí que me ha insertado los dos. Ay, ¿por qué no me funciona? Bueno, ya veréis que en el fondo es muy sencillo. Fijaos, cuando nos ha generado el IDE, el hashcode y el equals, nos ha incluido estas líneas de aquí, en las que dice, si el getClass, esto es de this, ¿vale? Si el this getClass es distinto del obj getClass, pues entonces devuelvo false. Y esto es lo que nos ha hecho que nos fastidie el tema de lo del código. Porque es lo que ocurre. Si yo tengo un objeto, el objeto que me entra por aquí es de tipo comercial y el this es de tipo técnico, pues resulta que esto efectivamente es diferente y retorna un false. Con lo cual ya no van a ser iguales, aunque tuvieran el mismo código. ¿Modo de solucionar esto? Pues muy sencillo. Me cargo estas líneas. ¿Vale? Con lo cual, tened cuidado cuando el IDE os genera código, porque hay veces que hay que repasárselo. No vaya a ser que te haya hecho alguna aberración. ¿Vale? Bueno, vamos a probarlo y veremos que ya funciona. Ya llego y dibujo 1, insertar empleados, comercial, un técnico, código 1, nombre 1, apellidos 1, fecha de nacimiento 2000, 01, 01, y ahora tengo especialidad, pues la 1. Ahora voy a insertar otro empleado, ¿de qué tipo? Comercial, código el 1, y aquí ya también le puedo llamar Pepe, Pérez, fecha de nacimiento 2000, 03, 01, zona norte. Que ahora ya cuando le dé a 2 listar empleados, fijaos, nada más que me ha insertado el primero. ¿Veis? Porque ya aunque sean de clases diferentes, pues resulta que como el código es el mismo, pues los va a considerar iguales. Y así ya no te inserta dos que tengan el mismo código. ¿Correcto? Bueno, pues este es un poco el juego que hay que hacer, ¿vale? Vamos con las siguientes cosas que nos pedía, ¿vale? Vamos a ir con las siguientes cosas. Las siguientes cosas es que te decía que mostrases el número de empleados que tenemos. Bueno, aquí hay dos maneras de hacerlo. La más, digamos, inmediata es la siguiente. Simplemente coges show número de empleados, dos puntos, y coges del set, punto, y dices el size. Ahora, ya lo tendría. El número de empleados que tengo en mi set. Pero vamos a hacer cierto juego, ¿vale? Vamos a hacer cierto juego que es que nos vamos a crear, como nos decían en el ejercicio, algo aquí que va a ser private contador empleados, le tengo que poner el tipo, y como es un contador de empleados, o sea, es algo que pertenece a esta clase, a la clase empleado, no es de cada objeto. Cada objeto empleado no va a tener el contador de cuántos empleados hay en total. Con lo cual, al ser de clase, lo tengo que hacer así, static. ¿Veis? Y lo que hago es que el contador de empleados, pues lo voy a tener a nivel de clase. Aquí le voy a poner igual a 0 y así lo tengo inicializado. Lo único que voy a necesitar hacer es coger y decir aquí que cuando a vez que hago un new de un empleado, coger y decir contador empleados, más, ¿vale? De manera que incremento el contador de empleados, Cuidado con el this, ¿vale? Porque el this no termina de ser muy fino, porque el this se refiere normalmente a un objeto, ¿vale? Con lo cual yo aquí no utilizaría el this. Podéis incluso utilizar esto, empleado, punto, contador de empleados, ¿vale? Porque realmente os estoy refiriendo a la clase y no a un objeto, ¿vale? Bueno, lo podéis poner sin nada, que es lo que hago yo habitualmente. Ya te digo, esto es una variable de tipo estático que pertenece a la clase empleado y que incremento cada vez que hay un new de un empleado, ¿correcto? Vale, pues cada vez que hagamos un new también de un comercial o de un técnico, como veis, lo primero que hacemos es llamar al constructor del padre, con lo cual también se va a ejecutar este new, este de aquí, con lo cual se va a incrementar el número de empleados. Con lo cual, después yo en mi exec podría hacer algo así como así, shout número de empleados, dos puntos espacio, más empleado, punto. Aquí no tengo, tendría que haber generado, bueno, voy a quitar esto de privado, ¿vale? Lo lógico es que fuera un privado y hubiera hecho un getter.
pero aquí lo que voy a hacer es empleado.contador de empleados, ¿vale? Un atributo que es de la clase, directamente pongo el nombre de la clase, no necesito instanciar ningún objeto para tirar de él, ¿vale? Bueno, vamos a probar y vamos a ver qué es lo que ocurre. Fijaos, yo digo insertar empleados. Lo voy a volver a insertar con un técnico, que le pongo de código el 1, el nombre el 1, ellos 1, 2000, 01, 01. Sería la 1. Si yo ahora digo 3, mostrar número de empleados, veréis que efectivamente tanto el size como el contador de empleados es lo mismo, ¿correcto? Ahora vamos a volver a insertar un empleado. Y esta vez voy a insertarme un comercial que también tenga el código 1, que ya veis, como hemos visto antes, que no se termina de insertar. 2000, 01, 01. Zona norte. Bien, si yo ahora digo 2, listar empleados, veré que tengo solamente 1, ¿vale? De manera que si yo digo 3, mostrar el número de empleados, fijaos que hay una discordancia, ya no concuerda. El número de empleados que hay en el set, ¿cuántos? 1. Efectivamente, solamente hay 1. Pero sin embargo, número de empleados 2. ¿Por qué? Porque he hecho 2 veces new. Al haber hecho 2 veces new, el contador se ha incrementado 2 veces. Otra cosa es que se haya terminado insertando o no dentro de mi set. Bueno, pues efectivamente, digamos que la solución es un poco diferente, ¿vale? Es un poco diferente. Tenéis que tener cuidado si lo que queréis es mirar cuántas veces se ha ejecutado el new o cuántos se han insertado. Es diferente, ¿vale? Bueno, ya os digo, eso es la diferencia. Bien. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta de los sets, ¿vale? Fijaos, nosotros hemos hecho un set que es de tipo hashset. Los hashset, como os podéis imaginar por los hashmap, digamos que después el orden en el cual están guardados dentro del set los empleados en este caso, pues es un poco el que le viene bien a Java. Y a lo mejor no es lo que tú quieres, porque tú a lo mejor quieres que te ordene. Vale, que estén ordenados. Entonces, para que estén ordenados, como habíamos visto en su día, pues pongo triset. ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa con el triset? Pues que puede que tampoco te funcione del todo fino. Y te voy a decir por qué. Porque al final resulta que no tienes definido un criterio para que te ordene los empleados. No tienes un criterio de ordenación. No sé si os acordáis que para generar criterios de ordenación lo que había que hacer era poner el compare to, que esto implementase implements compare to. ¿Os acordáis? No, comparable, perdón. Comparable. Y esto te va a obligar a generar, ahora bien, ahora sí, un método que se llame compare to, ¿vale? Y en el compare to, pues ya puedes coger y hacer pues lo que tú quieras. Imaginad que llego y digo, pues quiero ordenar pues simplemente por el código, ¿vale? En el fondo el código, como es de tipo string, pues va a ser pues totalmente por orden alfabético. Pues nada, return, y aquí digo código compare to, y aquí tengo que tener otro string. Del string este lo voy a sacar de mi objeto, lo convierto primero a empleado, ¿vale? Este empleado le pongo unos paréntesis delante y detrás y hago punto, aquí me falta un paréntesis en algún sitio, punto empleado o me falta un paréntesis aquí, me falta otro aquí, vale, empleado o, lo pongo aquí como separado con espacio para que veáis dónde van los paréntesis, vale. Aquí lo que tengo es que he convertido o a un tipo empleado, de manera que ya aquí ya tengo el get del código, ¿vale? De manera que estoy comparando el código que tengo en mi objeto dis con el código del objeto que me entra por aquí, ¿vale? Bueno, pues ya tengo el criterio de ordenación montado, ¿vale? Miraos los vídeos de cómo ordenar colecciones
y os daréis cuenta que de esta manera hemos hecho una ordenación, ¿vale? Y esa ordenación se va a ejecutar cada vez que haya una inserción, por eso es de tipo triset, ¿vale? Bueno, podemos pagar una prueba, aunque ya os digo que no se va a ver mucho, porque como estoy metiendo números ahí en el código, un insertar empleados, un técnico, código A2820, y aquí nombre Pepe, Pérez, fecha de 0101, y aquí especialidad pues la 2, insertar empleados, 2 un comercial y este es el BBB, 20 también, y nombre Juan López, 0101, no, ¿vale? Si yo ahora le doy dos listas, ha puesto primero el AAA y después el BBB. Bueno, ya os digo que esto lo vais a notar si tuviéramos 5 o 6 empleados y realmente nos daríamos cuenta que sí que se han ordenado alfabéticamente así. Y si tuviéramos un hash set, pues podrían estar ordenados o no, depende de lo que hubiera venido bien a Java, ¿vale? Bueno, pues ya os digo, para utilizar el triset tenéis que tener en cuenta que tenéis que tener el implements comparable, ¿vale? Muy bien, pues ya está. Podríamos decir eso de otro trabajo bien hecho, ¿vale? Ya veis que es un ejercicio en el cual lo único que he pretendido es que os manejéis un poco con los set, ¿vale? Que veáis que en un set para insertar cosas y que realmente haya un criterio correcto de cuándo tiene que insertar o no tiene que insertar, tenéis que tener implementados los métodos que hemos visto aquí del equals y el hashcode. Sin esto no te lo va a hacer bien. Y que tenéis que tener cuidado con lo que te genera el IDE a la hora de insertarte el código, que muchas veces necesitas revisar. Y por último, lo del triset, que para poder hacer ordenaciones, pues vas a tener que hacer el implements comparable y un método comparison, que en este caso lo único que hago es que me devuelva la comparación entre los códigos, ¿vale? Como son de tipo string, pues un poco se hacen solos, ¿vale? Muy bien, pues esto es todo, nada más. Cualquier duda, pregunta, consideración que tengáis por ahí, lo que necesitéis, pues ya sabéis, a vuestra disposición. Venga, un saludo para Jarracos, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.